Hola chicos, soy Xavi de Equipus Trading. ¿Sabes cuándo comprar una acción y cuándo venderla en el momento adecuado? Tranquilo, en el día de hoy te explicaremos el momento exacto de cuándo comprar una acción y cuándo venderla. ¡Vamos a por ello! Una de las cosas más difíciles cuando empecé en el trading era saber cuándo comprar una acción y cuándo venderla. Pero me dirás, Xavi, si es muy fácil, cómprala cuando estén mínimos y véndela cuando estén máximos. Ya, en teoría es muy fácil, pero a la práctica no tanto. Hay dos maneras de saber cuándo una acción subirá o bajará, mediante análisis fundamental o mediante análisis técnico. El análisis fundamental se basa en saber el valor intrínseco de una acción para después comprarla en el momento óptimo. ¿Cómo se hace esto? Mediante el EBITDA, mediante las ventas, bueno, mediante varios ratios que si queréis podemos hacer un vídeo más adelante. Y la otra manera es mediante el análisis técnico, que sería analizar los gráficos. ¿Quieres saber qué es el análisis técnico? Aquí te dejo un curso de análisis técnico increíble. Y ahora me dirás, Xavi, ¿cuál es mejor? En mi opinión, no es ni mejor uno ni mejor el otro. Para mí, lo ideal es combinarlo. Es comprar acciones que sean buenas, o sea, que sean acciones sólidas, y también utilizar el análisis técnico para saber el momento óptimo de cuándo comprar. Si quieres especular con acciones, tenemos un curso de Penny Stocks que te dejo aquí. ¿Te está gustando el vídeo? Dale like, suscríbete y activa la campanita, que nos vas a ayudar un montón. Ahora te voy a explicar una estrategia muy fácil de cuándo comprar y cuándo vender. Vamos a utilizar las medias móviles. Si no sabes cómo funciona una media móvil, te dejo aquí. Pero bueno, en el vídeo también te explicaré cómo configurar dos medias móviles en TradingView. Bueno, ahora vamos a explicar cómo instalar las medias móviles. Vamos a indicadores. Y ponemos aquí media móvil. Cogemos este de aquí y ya la tenemos. Para configurarla vamos al botoncito este. Aquí tenemos la longitud, que en este caso la vamos a utilizar de 10, y el estilo, que podría ser en azul, nos podría servir. Vamos a por la siguiente, o lo podemos hacer también de esta manera. Así le decimos copiar y le decimos pegar. Vamos aquí a la configuración, le cambiamos el estilo para que se vea de otra manera, y la entrada de datos, en este caso vamos a utilizar 20. ¿Ves? Como podéis ver, es súper fácil de configurar las medias móviles. Para la estrategia vamos a necesitar una media móvil de 10, simple, y una media móvil de 20. Vamos a trabajar en un gráfico de 4 horas para analizar y en un gráfico de 1 hora para comprar. Nada, vamos a las pantallas. Una vez configuradas las medias, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar con Google. Primero que todo, nos vamos a poner en 4 horas. Como podemos ver, hay una posible entrada aquí. Lo suyo sería comprar por esta zona y vender más o menos entre aquí o aquí. Realmente cuando se cruzan las medias. Pero para ser más efectivos, ahora bajaremos a 1 hora. ¿Cómo lo haríamos en 1 hora? Esto es hora española. Como podemos ver, aquí hay un gap de apertura, por tanto no nos interesa. Dejaríamos correr en 1 hora hasta que el momento óptimo para comprar sería cuando toque la media de 10 o mejor la de 20, porque así podemos aprovechar. O sea, haríamos una compra aquí, iríamos otra vez a 4 horas y miraríamos dónde está el stop. El stop justo lo pondríamos por debajo del mínimo anterior, que estaría más o menos aquí un 2%. Y donde, como he dicho antes, nuestra salida estaría aproximadamente aquí. Como podéis ver, pues podríamos la relación riesgo-beneficio es de casi de 5 veces. Ahora vamos a otro ejemplo, caso Amazon. Vamos igual a 4 horas, la posible compra la tendríamos aquí aproximadamente, iríamos otra vez a 1 hora, como estaría más o menos por aquí. Estos son las 4, podríamos comprar por aquí, pero a mí no me gusta porque el cruce ha estado por aquí, pues esperaríamos al día siguiente, ¿no? Esto es la apertura, pues el sitio óptimo podría estar por aquí, como he dicho anteriormente, ¿no? O sea, ha cruzado la media de 10 y está a punto de tocar la de 20.
Vamos a posición larga, compramos aquí, lo podríamos poner en el más o menos. Ahora después acabamos de ajustar el stop, vamos a 4 horas para saber dónde pondremos el stop. El stop podríamos poner debajo del mínimo anterior, que estaría aquí, y a ver dónde estaría el posible profit. Pues el posible profit lo tendríamos, yo según cómo ya vendería por aquí, pero bueno, si quisiéramos ser fieles a la estrategia, pues podremos vender aquí, o sea, una vez haya vuelto a cruzar, que están otra vez bajistas. Como podéis ver, es una estrategia bastante sencilla, pero es bastante efectiva, porque la relación riesgo-beneficio está entre 3 y 5 veces, que eso es muy importante. Una cosa muy importante es cuándo deberíamos evitar comprar. Deberíamos evitar comprar cuando hay un lateral, por ejemplo aquí. Como podéis ver, el precio sube, baja, pero no tiene ningún rango. No es como aquí, que está en tendencia descendente, por aquí, que tiene una tendencia claramente alcista. En los laterales no, porque lo que podéis ver es que las tendencias serían muy pequeñas. O sea, al final estar en un lateral no nos interesa comprar para nada. Como podemos ver, esta estrategia es sencilla pero bastante efectiva. Pero tenemos que tener unos puntos en cuenta. El primer punto es que esta estrategia no funcionará si no tiene tendencia. Por tanto, siempre tenemos que mirar que las medias estén hacia arriba o hacia abajo, si no, no funcionará. El segundo punto es que esta estrategia también funciona en diferentes tiempos horarios, como podría ser en diario o en temporalidades más pequeñas como en 15 minutos. Pero esto te lo dejo a ti. Si quieres probar la estrategia en diferentes timelines, déjanos abajo en los comentarios para saberlo. Si no sabes lo que es el backtesting, también te dejo un vídeo aquí. Nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros. Hemos aprendido de una manera súper fácil cuándo comprar y cuándo vender una acción. Si conocías esta estrategia, déjalo abajo en los comentarios. Y si la estás utilizando, también darnos like y haznoslo saber. Nos pondrá súper contentos. Nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.